Neftalí, el narrador y su caballo Sus. Segunda parte. Transcurrieron 10 años. Neftalí era ya un joven. Era alto, delgado, de piel blanca y tenía pelo negro y los ojos azules. Había aprendido mucho en la casa de estudio y en la yeshivá, y era además un experto jinete. La yegua de Selig había tenido un potrillo y Neftalí lo llevaba a pastar y lo cuidaba. Lo llamó Sus. Sus era un potrillo juguetón. En verano le gustaba trotar por el pasto. Relinchaba como el tintineo de una campanilla. Algunas veces, cuando Neftalí lo lavaba y cepillaba y le hacía cosquillas en el cuello, Sus estallaba en unos sonidos que parecían risa. Neftalí lo montaba a pelo, como un cosaco. Cuando Neftalí pasaba por el mercado montado en Sus, las muchachas del pueblo corrían a las ventanas para verlo. Transcurrido algún tiempo, Neftalí se construyó un carro. Encargó las ruedas a Leif, el herrero. Cargó su carro con todos los libros de cuentos que había recolectado a lo largo de los años y echó a rodar con su caballo y sus mercancías a los pueblos vecinos. Se compró un látigo, pero se hizo el firme juramento de no utilizarlo jamás. No hacía falta castigar a Sus, ni siquiera hacerle restallar el látigo. Llevaba con facilidad y prudencia el liviano coche y su carga de libros. Neftalí raras veces se sentaba en el pescante, ya que prefería ir andando junto a su caballo y contarle cuentos. Sus levantaba las orejas cuando le hablaba, y Neftalí estaba seguro de que Sus le entendía. A veces, cuando Neftalí preguntaba a Sus si le gustaba una historia, Sus relinchaba, golpeando el suelo con sus cascos, o lamía la oreja de Neftalí, como si quisiera decirle: «Sí, entiendo». Red Sebelún le había dicho que los animales vivían al día, pero Neftalí estaba convencido de que los animales también tenían memoria. Generalmente, Sus recordaba los caminos mejor que él. Neftalí había escuchado el relato de un perro que se había perdido de sus amos en un viaje por tierras lejanas y que reapareció meses después de que éstos volvieran a casa sin su querido compañero. El perro había atravesado la mitad de Polonia para regresar con sus amos. También había escuchado una historia parecida acerca de un gato. El hecho de que las palomas regresen a su palomar desde grandes distancias era bien conocido en todas partes. En aquellos tiempos, a menudo se las utilizaba para llevar cartas. Algunos decían que era memoria, otros lo llamaban instinto. Pero ¿qué podía importar cómo se llamara? Los animales no viven únicamente al día. Neftalí iba de pueblo en pueblo. A menudo se detenía en las aldeas y vendía sus libros. En todas partes los niños querían a Neftalí y a su caballo Sus. Ofrecían a Sus lo mejor que encontraban en sus casas: cáscaras de patata, nabos y terrones de azúcar. Y cada vez que Sus recibía algo de comer, movía la cabeza y la cola, lo cual quería decir: «Gracias». No todos los niños podían estudiar y aprender a leer. Así que Neftalí tenía la costumbre de reunir un grupo, sentarlos en el coche y contarles un cuento, que algunas veces era real y otras inventado. Dondequiera que fuese, Neftalí oía toda clase de cuentos, de demonios, diablillos, molinos de viento, gigantes, enanos, reyes, príncipes y princesas. Los relataba amenamente, con todo tipo de detalles, y los niños nunca se cansaban de escuchar. Hasta los mayores acudían a oírlo. A menudo, los mayores invitaban a Neftalí a compartir su comida o un lugar donde dormir. También les gustaba dar de comer a Sus. Cuando una persona hace su trabajo no solo por dinero, sino por amor, atrae el amor de los demás. Cuando un niño no podía pagar un libro, Neftalí se lo regalaba. No tardó en ser conocido en toda la región. Finalmente llegó a Lublin. En Lublin, Neftalí oyó muchas historias sorprendentes. Se encontró con un gigante de 2 metros que viajaba con un circo y un conjunto de enanos. En el circo, Neftalí vio caballos que bailaban al son de la música, así como también osos bailarines. Un ilusionista se tragaba un cuchillo que escupía después. Un funámbulo daba un salto mortal en una alta cuerda. Un tercer artista volaba por los aires de un trapecio a otro.
Una muchacha galopaba de pie sobre un caballo que daba vueltas y vueltas a la pista. Neftalí entabló amistad fácilmente con la gente del circo y escuchó de ellos muchas historias interesantes. Le hablaron de faquires de la India capaces de caminar descalzos sobre carbones ardientes. Otros se hacían enterrar vivos y, cuando se los desenterraba vivos, días más tarde, se encontraban bien y saludables. Neftalí oyó asombrosos relatos acerca de hechiceros y milagreros capaces de leer en la mente y predecir el futuro. Se encontró con un anciano que había ido a pie desde Lublin a la tierra de Israel, regresando de la misma manera. El anciano le habló de los cabalistas que vivían en cuevas, más allá de Jerusalén. Ayunaban de un sabbat a otro y aprendían los secretos de Dios, los ángeles, los serafines, los querubines y los animales sagrados. El mundo estaba lleno de maravillas, y Neftalí sentía el impulso de escribirlas y propagarlas a lo largo y ancho de las ciudades, los pueblos y las aldeas. En Lublin fue a las librerías y compró libros de cuentos, pero no tardó en darse cuenta de que no había suficientes. Los libreros le dijeron que no valía la pena pagar a los impresores, porque dejaban muy pocos beneficios. Pero, ¿es que todo se tenía que medir en dinero? En todas partes había niños e incluso adultos, ansiosos de oír cuentos, y Neftalí decidió contarles todo lo que había escuchado. Él mismo vivía ávido de historias y nunca quedaba satisfecho. Transcurrieron más años. Los padres de Neftalí ya no vivían. Muchas jóvenes se habían enamorado de Neftalí y querían casarse con él, pero él sabía que vendiendo libros y contando cuentos no podría mantener una familia. Además, se había acostumbrado a ir de un lado a otro. ¿Cuántos cuentos podría oír o contar viviendo en un pueblo? Y así decidió continuar con su vida errante. Normalmente los caballos viven algo más de 20 años, pero Sus era uno de los escasos caballos que viven mucho tiempo. No obstante, nadie vive eternamente. A los 40 años, Sus comenzó a mostrar signos de vejez. Ya no galopaba casi nunca, ni sus ojos estaban tan bien como habían estado en el pasado. El mismo Neftalí había encanecido y los niños lo llamaban abuelo. En cierta ocasión le dijeron que en el camino que va de Lublin a Varsovia había una hacienda a la cual acudían todos los vendedores de libros, puesto que al dueño le gustaba mucho la lectura y oír cuentos. Neftalí preguntó dónde estaba el camino y le dieron indicaciones para llegar hasta allí. Un día de primavera llegó a la hacienda. Todo lo que le habían dicho resultó cierto. El dueño de la hacienda, Reb Falik, le dio una cálida bienvenida y le compró muchos libros. Los niños del pueblo vecino ya habían oído hablar de Neftalí, el narrador, y le arrebataron todos los libros que traía consigo. Reb Falik tenía muchos caballos pastando y, cuando vieron a Sus, lo aceptaron como si formara parte del grupo. Sus no tardó en empezar a comer el pasto, en el que crecían muchas flores amarillas, y Neftalí contó a Reb Falik una historia tras otra. El clima era cálido, los pájaros cantaban, piaban y gorjeaban, cada uno con su propia voz y estilo. La hacienda tenía una zona de bosque donde crecían viejos robles. Algunos de ellos eran tan gruesos que debían de tener cientos de años. Neftalí se sintió particularmente atraído por un roble que se elevaba en el centro de una pradera. Nunca en su vida había visto un roble tan grueso. Sus raíces se extendían por un amplio terreno y se podía ver que eran muy profundas. La copa del roble era crecida y derramaba una gran sombra. Cuando Neftalí vio el roble gigante, que tenía que ser más viejo que cualquier otro de la región, le vino a la mente esta observación. Qué lástima que un roble no tenga boca para contar cuentos. El roble había vivido muchas generaciones. Podía remontarse a los tiempos en que en Polonia todavía vivían los idólatras. Seguramente había conocido los días en que los judíos habían llegado a Polonia desde los estados alemanes, donde se les había perseguido, y el rey polaco Casimiro I les había abierto las puertas del país. Neftalí sintió súbitamente que estaba cansado de su vida errante. Ahora sentía envidia del roble que había estado tantos años en el mismo lugar, profundamente arraigado en la tierra de Dios. Por primera vez en su vida, Neftalí sintió la necesidad de quedarse en un lugar. También pensó en su caballo.
Sin duda, Sus estaba cansado de andar por los caminos. Sería bueno para él disfrutar de algún reposo en los pocos años que le quedaban. En el mismo momento en que Neftalí meditaba estas ideas, el dueño de las tierras, Reb Falik, llegaba en su coche. Se detuvo cerca de Neftalí y dijo: «Veo que estás completamente sumido en tus pensamientos. Dime, ¿qué piensas?». En un primer momento, Neftalí quiso exponerle a Reb Falik esas múltiples formas de ideas absurdas que se deslizan en la mente humana y que resulta imposible describir en su totalidad. Pero luego se dijo: ¿por qué no decirle la verdad? Reb Falik parecía ser un hombre de buen corazón. Tenía la barba plateada y unos ojos que expresaban la bondad y la sabiduría que a veces trae consigo la edad. Neftalí dijo: «Si tiene paciencia, se lo contaré». «Sí, tengo paciencia. Toma asiento en el coche. Voy a dar un paseo y deseo saber lo que piensa un hombre que es famoso por sus narraciones». Neftalí tomó asiento. Los caballos de tiro caminaban lentamente y Neftalí contó a Reb Falik la historia de su vida, así como sus reflexiones al ver el roble gigante. Le contó todo sin dejarse nada dentro. Cuando terminó, Reb Falik dijo: «Mi querido Neftalí, puedo satisfacer fácilmente todos tus deseos y fantasías. Soy, como puede verse, un hombre de edad. Mi mujer murió hace algún tiempo. Mis hijos viven en las grandes ciudades. Me gusta escuchar cuentos y también tengo muchísimos cuentos que contar. Si quieres, te dejo construir una casa a la sombra del roble y podrás quedarte aquí tanto como dure tu vida y tanto como dure la mía. Haré que junto a la casa se construya un establo para tu caballo, de modo que ambos podáis vivir vuestras vidas en paz. Sí, tienes razón. No se puede vagabundear eternamente. Llega un momento en que todos quieren arraigar en un lugar y absorber todo el encanto que ese lugar pueda ofrecer». Cuando Neftalí oyó estas palabras, se apoderó de él una gran alegría. Le dio las gracias a Reb Falik una y otra vez, pero éste dijo: «No hace falta que me lo agradezcas tanto. Aquí tengo muchos campesinos y sirvientes, pero no tengo a nadie con quien conversar. Seremos amigos y nos contaremos muchas historias». ¿Qué es la vida después de todo? El futuro no ha llegado todavía y no se puede prever lo que nos traerá. El presente es solo un instante y el pasado es un largo cuento. Quienes no cuentan cuentos ni los escuchan, solo viven el momento, y no es suficiente.